Esta historia me la compartió una seguidora llamada Patricia, quien vive en Bogotá, Colombia. Lo que me contó sobre la niñera que contrató para cuidar a sus hijos es algo que cualquier madre trabajadora podría experimentar, y eso es precisamente lo que lo hace tan aterrador. Si alguna vez has dejado a tus hijos al cuidado de alguien y has notado cambios extraños en su comportamiento, cosas que no pueden explicar, déjalo en los comentarios. A veces confiamos en extraños para cuidar lo que más amamos, y no siempre sabemos realmente quiénes son. Esta es la historia de Patricia y los 3 meses que una desconocida estuvo en su casa cada noche, haciendo cosas que ninguna madre debería descubrir. Me llamo Patricia, tengo 35 años y soy madre soltera de 2 niños, Mateo de 7 años y Camila de 5. Su padre nos dejó cuando Camila tenía apenas 1 año, y desde entonces he estado criándolos sola. Trabajo como enfermera en el Hospital San Ignacio en Bogotá. Es un buen trabajo, pero los horarios son brutales. El año pasado me asignaron permanentemente al turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, 4 noches por semana. El problema era obvio. ¿Quién cuidaría a mis hijos durante esas noches? Mis padres viven en Cali, demasiado lejos para ayudar regularmente. No tenía familia cercana en Bogotá. Las guarderías nocturnas son carísimas y la mayoría no aceptan niños para quedarse toda la noche. Necesitaba desesperadamente una niñera nocturna, alguien confiable que viniera a mi apartamento a las 9:30 de la noche, se quedara con los niños mientras dormían y se fuera cuando yo regresara a las 6:30 de la mañana. Publiqué anuncios en grupos de Facebook, en páginas de empleos, pedí referencias. Entrevisté a 7 personas durante 2 semanas. Ninguna me convenció. Algunas pedían demasiado dinero, otras no tenían experiencia. Una me dio muy mala espina durante la entrevista. Estaba a punto de renunciar al trabajo cuando recibí un mensaje de una mujer llamada Elena Ruiz. Decía que tenía 15 años de experiencia como niñera, referencias verificables, y estaba disponible exactamente para el horario que necesitaba. La entrevisté un sábado por la tarde en mi apartamento. Elena tenía aproximadamente 55 años, cabello corto y gris, constitución delgada, voz suave. Vestía de forma conservadora y llevaba un rosario en el cuello. Hablaba de forma calmada y me miraba directamente a los ojos al responder mis preguntas. Me dijo que había criado 3 hijos propios, todos ya adultos, y que llevaba años trabajando como niñera porque le encantaban los niños, y la casa vacía la hacía sentir sola. Los niños me dan propósito, dijo con una sonrisa cálida. Especialmente los pequeños. Hay algo tan puro en ellos, ¿verdad? Revisé sus referencias. 3 familias anteriores, todas con comentarios positivos. La llamé a cada una. Todas dijeron que Elena era confiable, cariñosa, excelente con los niños. ¿Por qué ya no trabaja con ustedes?, le pregunté a una de las referencias. Nuestros hijos crecieron y ya no necesitaban niñera, pero si tuviéramos otro bebé, la contrataría inmediatamente. Eso me convenció. Le ofrecí el trabajo a Elena. Ella aceptó. Comenzó la semana siguiente. Los primeros días fueron perfectos. Yo llegaba a casa a las 6:30 de la mañana y encontraba todo en orden. Los niños dormidos en sus camas, la casa limpia. Elena se iba con una sonrisa, diciéndome que todo había estado tranquilo. Mateo y Camila no se quejaban, de hecho, parecían contentos. La señora Elena es simpática, decía Mateo. Nos lee cuentos antes de dormir. Después de 2 semanas, empecé a relajarme. Finalmente había encontrado a alguien confiable. Podía concentrarme en mi trabajo sin preocuparme constantemente por mis hijos. Pero entonces empecé a notar cosas pequeñas. Detalles que al principio ignoré. Los juguetes de los niños aparecían en lugares donde no deberían estar. Juguetes que estaban guardados en sus habitaciones aparecían en la sala, o en la cocina, o en el baño. ¿Por qué sus juguetes están por toda la casa?, le pregunté a Mateo una mañana. Él se encogió de hombros. La señora Elena dice que es bueno que los juguetes exploren la casa de noche. ¿Exploren? Sí. Dice que los juguetes están vivos de noche cuando nosotros dormimos, y ella los ayuda a explorar. Era extraño.
pero pensé que era solo una forma creativa de mantener entretenidos a los niños antes de dormir. Nada alarmante. Luego empecé a notar que mis cosas se movían también. Pequeñas cosas. Un libro que dejaba en la mesa de noche aparecía en la sala. Mis llaves del auto, que siempre dejaba en el gancho junto a la puerta, aparecían en la cocina. Al principio pensé que era yo, que las movía sin darme cuenta por el cansancio. Trabajar de noche desordena tu sentido del tiempo y la memoria. Pero entonces encontré algo que no podía explicar. Era un miércoles por la mañana. Llegué a casa después de un turno particularmente agotador. Elena ya se había ido. Los niños dormían. Fui a mi habitación a cambiarme de ropa. En mi buró, junto a la cama, había una fotografía mía de cuando era niña. Una foto que llevaba años guardada en una caja en el fondo de mi closet. Era de cuando tenía como 8 años, en el jardín de la casa de mis padres. ¿Por qué estaba ahí? Yo no la había sacado, y no había razón para que Elena entrara a mi habitación. Los niños dormían en sus propios cuartos. Le mandé un mensaje a Elena. Encontré una foto mía de niña en mi buró. ¿Entraste a mi habitación anoche? Su respuesta llegó media hora después. Sí, disculpa. Camila despertó pidiendo agua y escuché un ruido en tu cuarto. Entré a revisar que todo estuviera bien. Vi la foto en el piso. Tal vez se cayó de algún lugar y la puse en el buró para que no se dañara. Espero no haber sido invasiva. La explicación tenía sentido, pero algo me incomodaba. Esa foto había estado en una caja cerrada. No podía simplemente caerse. Esa noche, antes de irme al trabajo, revisé mi habitación. Puse la foto de regreso en la caja, cerré la caja y la puse en el estante superior del closet. También cerré la puerta del closet. A la mañana siguiente, cuando regresé, la foto estaba de nuevo en mi buró. La caja seguía en el estante, cerrada. Pero la foto había sido removida y puesta en el mismo lugar que el día anterior. Esta vez no le escribí a Elena. Decidí instalar una cámara. Compré una cámara de seguridad pequeña, de esas que se conectan por Wi-Fi y puedes ver desde tu teléfono. La instalé en mi habitación, escondida en el estante, apuntando hacia mi cama y el buró. Esa noche desde el hospital observé la transmisión en vivo durante mis descansos. A las 11:30 de la noche, Elena entró a mi habitación, abrió mi closet, sacó la caja, sacó la foto. La observó durante casi 5 minutos, solo mirándola fijamente. Luego la puso cuidadosamente en el buró, guardó la caja y salió de la habitación. Mi corazón latía rápido. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué estaba obsesionada con esa foto mía de niña? Decidí confrontarla. A la mañana siguiente, cuando llegué a casa, Elena estaba preparándose para irse. Elena, necesitamos hablar. Claro, ¿pasa algo? ¿Por qué sigues sacando mi foto de niña? Te vi en la cámara anoche. Su expresión no cambió. No pareció sorprendida ni avergonzada. Solo sonrió suavemente. Es una foto hermosa. Eras una niña muy especial. ¿Cómo sabes que era especial? No me conocías de niña. Puedo verlo en la foto. Los niños especiales tienen una luz. Tú la tenías. Tus hijos también la tienen. Elena, con todo respeto, es muy inapropiado que entres a mi habitación y saques mis cosas. Por favor, no vuelvas a hacerlo. Por supuesto, lo siento mucho, no volverá a pasar. Pero sí volvió a pasar. Instalé cámaras en toda la casa, en la sala, en la cocina, en los pasillos, y lo que vi durante las siguientes noches me heló la sangre. Elena no solo entraba a mi habitación, entraba a las habitaciones de los niños mientras dormían, y se quedaba ahí, parada junto a sus camas, mirándolos durante horas. No los tocaba, no hacía nada amenazador, solo se quedaba ahí, completamente inmóvil, observándolos dormir. A veces murmuraba algo que no podía escuchar claramente en las grabaciones. Una noche la vi hacer algo que me hizo querer vomitar. Entró a la habitación de Camila. Se inclinó sobre la cama, muy cerca de la cara de mi hija dormida, y solo se quedó ahí, respirando, su cara a centímetros de la de Camila, durante casi 30 minutos. Iba a despedirla inmediatamente, pero entonces recordé algo que Mateo había mencionado casualmente unos días antes. La señora Elena dice que nos cuida incluso cuando estamos dormidos, que nos protege de las cosas malas. ¿Qué cosas malas?
Decidí hablar con mis hijos antes de tomar acción. Mateo, cariño, ¿la señora Elena hace algo raro cuando están dormidos? No sé, estoy dormido. Pero cuando despiertas, ¿notas algo diferente? Él pensó por un momento. A veces despierto y siento que alguien me estaba mirando, pero cuando abro los ojos no hay nadie. ¿Te da miedo? No. La señora Elena dice que ella siempre está cuidándonos, que incluso si no la vemos, ella está ahí. Le hice la misma pregunta a Camila. ¿Te gusta la señora Elena, amor? Sí, es simpática, pero a veces me da un poco de miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque a veces cuando me despierto en la noche, ella está parada en la puerta de mi cuarto, solo mirando, y cuando me ve despierta, sonríe y dice, «Vuelve a dormir, mi niña». Y yo vuelvo a dormir. Mi estómago se retorció. Esto era más que raro. Esto era profundamente perturbador. Esa noche decidí no ir al trabajo. Llamé diciendo que estaba enferma. No le avisé a Elena. Quería ver qué hacía cuando pensaba que yo no estaba. Elena llegó a las 9:30 como siempre. Yo estaba escondida en mi habitación con la puerta apenas entreabierta, desde donde podía ver parte del pasillo. Escuché a Elena poner a los niños en la cama alrededor de las 10. Les leyó un cuento, todo normal. Luego escuché sus pasos en el pasillo. Se detuvo frente a la habitación de Mateo. Entró. La puerta se cerró. Esperé 10 minutos. Luego me acerqué silenciosamente y miré por la rendija de la puerta. Elena estaba parada junto a la cama de Mateo, pero no solo mirándolo. Tenía su teléfono en la mano, tomando fotos. Foto tras foto de mi hijo dormido, desde diferentes ángulos. Abrí la puerta de golpe. ¿Qué demonios estás haciendo? Elena se giró, con el teléfono todavía en la mano. No pareció asustada, solo molesta por haber sido interrumpida. Patricia, pensé que estabas trabajando. ¿Por qué estás tomando fotos de mi hijo? Son solo recuerdos. Los niños crecen tan rápido. Quería tener recuerdos. Son mis hijos. No puedes tomar fotos de ellos sin mi permiso. Dame ese teléfono. No. La forma en que dijo no fue escalofriante, firme, final, como si ella tuviera algún derecho sobre mis hijos. Dame el teléfono ahora o llamo a la policía. No vas a hacer eso. ¿Qué? ¿No vas a llamar a la policía porque sabes que soy la única niñera que has encontrado que tus hijos toleran? Porque sabes que necesitas este trabajo, porque sabes que no tienes otras opciones. Su voz era todavía suave, pero había algo debajo, algo frío, algo amenazante. Mateo se despertó con nuestras voces. «Mamá, ¿qué pasa?» «Todo está bien, mi amor. Vuelve a dormir». Elena sonrió. «Sí, Mateo, todo está bien. Tu mamá solo está un poco confundida. Sal de mi casa. Ahora. Como quieras». Elena caminó lentamente hacia la salida, todavía sosteniendo su teléfono. Antes de cruzar la puerta, se giró. «Eres una mala madre. ¿Lo sabías? Dejarlos solos tantas noches. Ellos necesitan a alguien que realmente los cuide, alguien que realmente los ame, alguien como yo». Y se fue. Inmediatamente cerré con llave todas las puertas y ventanas. Revisé a ambos niños. Estaban bien físicamente, asustados por la confrontación, pero bien. No dormí esa noche. Me quedé despierta, vigilando, esperando. ¿Que volviera? A la mañana siguiente fui a la policía. Les mostré los videos de las cámaras, les conté sobre las fotos. ¿Le dio permiso de cuidar a sus hijos?, preguntó el oficial. Sí, pero ¿alguna vez la vio tocar inapropiadamente a sus hijos? No, pero ¿alguna vez amenazó directamente a usted o a sus hijos? Bueno, no directamente, pero el tono. Señora, entiendo su preocupación, pero técnicamente ella no ha cometido ningún crimen. Observar a los niños que está cuidando no es ilegal. Tomar fotos, aunque inapropiado, no es ilegal si tenía acceso autorizado a la casa. Lo mejor que puede hacer es simplemente no volverla a contratar. Pero, ¿y si regresa? ¿Y si intenta algo? ¿Ella sabe dónde vive? Obviamente, trabajaba en mi casa. Bueno, si ella regresa sin ser invitada, eso sería allanamiento. Ahí sí podríamos actuar. Pero por ahora nuestras manos están atadas. Me sentí impotente, frustrada, asustada. Contraté a otra niñera.
Esta vez, una agencia profesional con verificación de antecedentes. Era más cara, pero valía la pena la tranquilidad mental. 2 semanas pasaron sin incidentes. Los niños se ajustaron a la nueva niñera. Yo empecé a relajarme de nuevo, pero entonces Camila comenzó a decir cosas extrañas. Mami, la señora Elena vino a visitarme anoche. ¿Qué? No, cariño. La señora Elena ya no viene. Tenemos a la señora Mónica ahora. Pero ella vino. La vi en mi ventana. ¿En tu ventana? Cariño, estamos en un segundo piso. Nadie puede estar en tu ventana. Pero ella estaba ahí, tocando el vidrio, sonriendo, diciendo, déjame entrar, mi niña. Mi sangre se congeló. Revisé la ventana de Camila. Estaba cerrada y el seguro puesto. Pero cuando miré afuera, había marcas. Marcas de dedos, en el exterior del vidrio. Como si alguien hubiera trepado hasta el segundo piso y tocado la ventana. Llamé a un cerrajero ese mismo día. Instaló rejas de seguridad en todas las ventanas de las habitaciones de los niños. También instalé sensores de movimiento en el perímetro del edificio. Una semana después, los sensores se activaron a las 2:30 de la mañana. Mi teléfono me alertó. Revisé las cámaras exteriores que había instalado. Había alguien parado en el jardín, mirando hacia las ventanas del segundo piso, mirando específicamente hacia la ventana de Camila. Era Elena, solo parada ahí, mirando, no intentando entrar, solo mirando. Llamé a la policía inmediatamente. Llegaron en 15 minutos. Para cuando llegaron, Elena se había ido, pero las cámaras la habían grabado claramente. Esta vez pudieron hacer algo. Le dieron una orden de alejamiento. Si se acercaba a menos de 200 metros de mi casa o de mis hijos, sería arrestada. Pensé que eso sería suficiente. No lo fue. 2 días después, cuando recogí a Mateo de la escuela, su maestra me llamó aparte. Patricia, algo extraño pasó hoy. Una mujer mayor vino preguntando por Mateo. Dijo que era su abuela. Obviamente no le dejamos acercarse sin verificar con usted primero. Pero cuando le pedimos identificación, se fue rápidamente. ¿Cómo se veía? 50 y tantos, cabello gris corto, llevaba un rosario. Elena había intentado llevarse a mi hijo de la escuela. Eso fue suficiente. Hablé con mi supervisor en el hospital. Le expliqué la situación, omitiendo los detalles más perturbadores. Logré cambiar mi turno. Ahora trabajo de día, gano menos dinero, pero puedo estar con mis hijos por las noches. Han pasado 4 meses desde que despedí a Elena. Nos mudamos a un apartamento diferente en un barrio diferente. Los niños cambiaron de escuela. No he vuelto a ver a Elena. Los sensores nunca se han vuelto a activar. Las ventanas permanecen intactas. Pero Camila todavía dice que a veces, cuando está a punto de quedarse dormida, escucha una voz suave afuera de su ventana. Mi niña, déjame entrar. Solo quiero cuidarte. Reviso las cámaras. Nunca hay nadie ahí. Tal vez Camila lo imagina. Tal vez son pesadillas residuales de esa experiencia. O tal vez Elena encontró una forma de llegar a ella que las cámaras no pueden captar. No lo sé, y esa incertidumbre es lo que me mantiene despierta muchas noches, escuchando cada pequeño ruido, verificando cada sombra, asegurándome de que mis hijos estén a salvo, porque aprendí algo aterrador. Cuando invitas a un extraño a tu casa, cuando le das acceso a tus hijos, nunca sabes realmente quiénes son, nunca sabes qué quieren, nunca sabes hasta dónde llegarán, y una vez que se obsesionan, una vez que deciden que tus hijos les pertenecen, es casi imposible hacerlos desistir. Así que si alguna vez contratas a una niñera, investiga más que referencias. Confía en tus instintos. Y si algo se siente mal, aunque sea ligeramente mal, actúa inmediatamente. Porque para cuando las señales se vuelven obvias, puede ser demasiado tarde. Esa fue la experiencia de Patricia. Me dijo que todavía vive con miedo de que Elena aparezca algún día, que los niños van a terapia para procesar todo lo que vivieron. Si alguna vez has tenido que dejar a tus hijos con alguien y después descubriste cosas que te hicieron cuestionar todo, déjalo en los comentarios. La confianza que depositamos en las personas que cuidan a nuestros seres queridos es algo sagrado. Y cuando esa confianza se rompe,
Las cicatrices pueden durar años. Cuida a tu familia, verifica siempre y nos vemos en la siguiente historia. Que descanses bien. Esta historia me la envió una seguidora llamada Valentina, quien vive en Colombia. Lo que experimentó hace 5 años la obligó a mudarse de su apartamento y cambiar completamente su relación con los espejos. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde un espejo, o has visto algo en el reflejo que no debería estar ahí, déjamelo saber en los comentarios. Estas experiencias son más comunes de lo que imaginas. Ahora, lo que Valentina vivió involucra a una presencia que se manifestaba exclusivamente a través de los espejos de su apartamento y que con el tiempo se volvió cada vez más agresiva y peligrosa. Prepárate, porque esta historia es perturbadora. Mi nombre es Valentina, tengo 34 años, y lo que voy a contar sucedió hace 5 años en Bogotá, en un apartamento que alquilé en el barrio La Candelaria. Es una historia que me costó años poder compartir, principalmente porque durante mucho tiempo pensé que estaba volviéndome loca, que lo que vi, lo que experimenté, era producto de mi imaginación o de algún desequilibrio mental, pero no lo era, era real. Tan real como cualquier otra cosa en este mundo. Y lo peor es que sigue ahí, en ese apartamento, esperando a la siguiente persona que cometa el error de alquilarlo. Todo comenzó en agosto de 2018. Acababa de terminar una relación de 6 años y necesitaba un cambio radical. Decidí mudarme de Medellín a Bogotá, empezar de cero, conseguir un nuevo trabajo, una nueva vida. Encontré un trabajo como diseñadora gráfica en una agencia pequeña y empecé a buscar apartamento. La Candelaria es un barrio hermoso, histórico, lleno de casas coloniales convertidas en apartamentos. Tiene ese encanto viejo que me atraía. Las calles empedradas, las paredes de colores brillantes, los balcones con flores. Era exactamente el tipo de lugar donde quería vivir. El apartamento que encontré parecía perfecto. Estaba en un 3er piso, en un edificio colonial restaurado, un ambiente, cocina integrada, baño completo y lo mejor de todo, un precio increíblemente bajo para la zona. La dueña, una señora mayor llamada Blanca, me explicó que había estado vacío durante unos meses y necesitaba rentarlo pronto. Debí preguntar por qué había estado vacío tanto tiempo. Debí preguntar por qué el precio era tan bajo. Pero estaba desesperada por encontrar algo rápido y dentro de mi presupuesto. Firmé el contrato y me mudé una semana después. Los primeros días fueron normales. Desempacar, organizar, decorar. El apartamento era bonito, con techos altos, vigas de madera expuestas, ventanas grandes que daban a la calle. Había un espejo grande en el baño, como es normal. Y la dueña había dejado un espejo de cuerpo entero en la habitación, apoyado contra la pared. Ese espejo viene con el apartamento, me había dicho la señora Blanca cuando firmé el contrato. Es antiguo, tiene valor. Por favor, cuídalo bien. Era un espejo hermoso, lo admito. Marco de madera tallada, oscuro, con diseños florales intrincados. El vidrio tenía esa calidad ligeramente ondulada de los espejos antiguos, esos que distorsionan el reflejo muy sutilmente. Me gustaba. Le daba carácter al espacio. La primera semana fue tranquila. Me estaba adaptando al nuevo trabajo, a la ciudad, a vivir sola otra vez después de tantos años. Las noches eran silenciosas. Dormía bien. Fue en la segunda semana cuando noté algo extraño. Estaba en el baño, cepillándome los dientes antes de dormir cuando vi algo en el espejo. Un movimiento en el reflejo detrás de mí, como si alguien hubiera pasado por la puerta del baño. Me giré rápidamente. No había nadie. Volví a mirar el espejo. Solo mi reflejo, la pared detrás de mí, la puerta abierta que daba a la habitación vacía y oscura. «Estás cansada», me dije. «Es solo el reflejo de algo en la ventana». Terminé de lavarme los dientes e intenté no pensar más en ello, pero empezó a pasar más seguido. Captaba movimientos en mi visión periférica cuando pasaba frente al espejo del baño. Cuando me vestía en las mañanas frente al espejo de cuerpo entero, a veces sentía que mi reflejo se movía un segundo después que yo, como si hubiera un lag.
Un retraso minúsculo. Lo racionalicé. Era el espejo antiguo, el vidrio ondulado, mis ojos jugándome trucos. Nada más. Pero entonces comenzaron las noches. La primera vez que la vi fue un martes a las 3 de la madrugada. Me desperté necesitando ir al baño. Medio dormida, caminé por el apartamento oscuro hasta el baño. Encendí la luz y ahí estaba. En el espejo detrás de mi reflejo había una mujer. No era un reflejo de algo real. No había nadie detrás de mí en el baño. Pero en el espejo, clara como el día, había una mujer parada a mi espalda. Era pálida, muy pálida. Tenía el cabello negro y largo que le caía sobre los hombros como cortinas oscuras. Vestía algo blanco, un camisón o vestido, manchado con algo oscuro. Y sus ojos me miraban directamente. No a mi reflejo, a mí. Grité y me di vuelta. El baño estaba vacío. Miré al espejo otra vez. Ella todavía estaba ahí, pero ahora sonreía. Salí corriendo del baño y encendí todas las luces del apartamento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Me senté en mi cama, temblando, intentando procesar lo que acababa de ver. No era real, me repetía. Fue una alucinación. Estabas medio dormida, las sombras, la luz, tu mente creando cosas. Pero la imagen estaba grabada en mi cerebro. Esa cara pálida, esos ojos negros, esa sonrisa. No volví al baño esa noche. Me aguanté hasta que amaneció. A la mañana siguiente, con la luz del día, todo parecía menos aterrador. Fui al baño y me miré en el espejo. Solo mi reflejo. Nada más. Normal. Fue una pesadilla despierta. Me convencí. Estrés del trabajo nuevo, de la mudanza, de estar sola. Esa noche tapé el espejo del baño con una toalla antes de dormir. Por si acaso. Funcionó por un par de noches. No vi nada extraño. Empecé a relajarme otra vez. Pero entonces empezó a aparecer en el otro espejo. El grande, el de cuerpo entero en mi habitación. Estaba acostada en la cama, leyendo en mi teléfono, cuando miré casualmente hacia el espejo. Y ahí estaba otra vez, la mujer. Esta vez estaba más cerca, parada junto a mi cama, mirándome, con esa sonrisa horrible. Me senté de golpe. Miré a mi lado. Nada. Miré al espejo. Ella seguía ahí, ahora inclinándose sobre la cama, acercándose a mi reflejo. Agarré una sábana y cubrí el espejo completamente. Las manos me temblaban tanto que me costó trabajo. Con el espejo tapado me sentí un poco mejor. Pero ahora tenía 2 espejos cubiertos en mi apartamento y empezaba a tener miedo de mi propia casa. Al día siguiente llamé a la señora Blanca. Disculpe, dije intentando sonar casual. Quería preguntar sobre el espejo grande de la habitación. ¿Puedo guardarlo en algún lugar? ¿O devolverlo temporalmente? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Demasiado largo. ¿Por qué quieres quitarlo?, preguntó finalmente. Solo prefiero no tener espejos en mi habitación. Es una preferencia personal. Otro silencio. ¿Viste algo? La forma en que lo dijo me heló la sangre. No era sorpresa. Era confirmación. ¿Qué debería ver?, pregunté con voz temblorosa. Nada, respondió rápido. Es solo un espejo viejo. Si quieres taparlo, adelante. Pero no lo rompas, por favor. Y no lo saques del apartamento. Está en el contrato que debe permanecer ahí. Revisé el contrato esa noche. Y sí, había una cláusula extraña que había pasado por alto. El espejo de marco tallado debe permanecer en el apartamento en todo momento. No debe ser removido, vendido, ni destruido bajo ninguna circunstancia. ¿Qué tipo de cláusula era esa? ¿Por qué un espejo sería tan importante? Busqué en internet sobre el apartamento, el edificio, cualquier historia relacionada, y encontré algo. En 2015, 3 años antes de que yo me mudara, una mujer había muerto en ese apartamento. Se llamaba Adriana Restrepo, tenía 38 años. La encontraron en el baño, ahogada en la bañera. La policía lo catalogó como suicidio, aunque hubo algunas inconsistencias que nunca se explicaron completamente. Pero lo que me dejó sin aliento fue su foto en el artículo de noticias. Era ella, la mujer del espejo. El mismo cabello negro y largo, los mismos rasgos.
aunque en las fotos de vida se veía normal, con color en su piel. No pálida y muerta como aparecía en mis espejos. Adriana Restrepo había vivido en mi apartamento y había muerto ahí. Y ahora estaba en los espejos. Debía haberme mudado en ese momento, pero había firmado un contrato de 1 año con una penalización enorme por romperlo anticipadamente. No tenía el dinero para pagar eso y otra mudanza. Estaba atrapada. Decidí intentar vivir con ello. Mantendría los espejos cubiertos. No los miraría. Eventualmente tendría que acostumbrarme o ella se aburriría y se iría. Pero las cosas empeoraron. Empecé a escuchar sonidos por las noches, golpes suaves que venían de donde estaban los espejos cubiertos, como si alguien tocara el vidrio desde dentro. Tap, tap, tap. Constante, insistente. Compraba las toallas y sábanas más gruesas que podía encontrar para cubrir los espejos, pero los golpes se escuchaban igual, y entonces empezó a aparecer en otras superficies reflectantes. La pantalla apagada de mi computadora. La ventana de noche cuando las luces de adentro la convertían en espejo. El vidrio de un cuadro que tenía en la pared. Incluso en la superficie del agua cuando llenaba un vaso en la cocina. Ahí estaba ella. Adriana. Siempre observándome. Siempre con esa sonrisa. Y cada vez estaba más cerca. Al principio aparecía en el fondo del reflejo. Luego más cerca. Luego justo detrás de mí. Y después empezó a aparecer donde yo debería estar. Una noche fui a la cocina por agua. La luz estaba apagada y la ventana actuaba como espejo. Me acerqué para tomar un vaso y miré la ventana casualmente. Mi reflejo no estaba ahí. En su lugar, Adriana me miraba desde el vidrio, como si ella estuviera donde yo debería estar, como si hubiera tomado mi lugar en el reflejo. Detrás de ella, en el reflejo, podía ver mi apartamento, pero se veía diferente, más oscuro. Las paredes parecían estar manchadas, como con moho o algo peor, y había algo en el piso del reflejo, algo que parecía un cuerpo. Encendí la luz de golpe y el reflejo volvió a ser normal. Yo estaba ahí, mi cocina se veía normal, pero mis manos temblaban tanto que derramé el agua por todas partes. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama con todas las luces encendidas, todos los espejos y superficies reflectantes cubiertas, rogando que amaneciera. Empecé a evitar cualquier superficie reflectante. Comía con los ojos cerrados y había cubiertos brillantes. Me bañaba con los ojos cerrados en la ducha. Mantenía la pantalla de mi teléfono con el brillo al máximo para que nunca se apagara y se volviera reflectante. Mis compañeros de trabajo empezaron a notar que algo andaba mal. Perdí peso. Tenía ojeras profundas. Estaba constantemente nerviosa, saltando ante cualquier ruido. Mi rendimiento laboral empezó a deteriorarse. ¿Estás bien?, me preguntó mi jefa un día. ¿Te ves enferma? Solo estrés, mentí, adaptándome a la ciudad todavía, pero no estaba bien. Estaba al borde de un colapso. Una noche, un mes después de que todo comenzara, llegué a mi apartamento después de un día particularmente difícil en el trabajo. Estaba exhausta, física y mentalmente. Entré, tiré mis cosas en el sillón y fui directo al baño sin pensar. No me di cuenta hasta que ya estaba dentro con la luz encendida. Había olvidado volver a cubrir el espejo del baño esa mañana, y Adriana estaba ahí. Pero esta vez era diferente. No estaba detrás de mí en el reflejo. Estaba donde yo debería estar. Era mi reflejo. Se movía cuando yo me movía. Sonreía cuando yo no sonreía. Y sus ojos. Dios. Sus ojos me miraban con una intensidad hambrienta. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera paralizada. El reflejo de Adriana levantó una mano lentamente, aunque yo no levanté la mía. Tocó el vidrio del espejo desde dentro, y vi, con horror absoluto, que sus dedos atravesaron el vidrio. No lo rompieron, lo atravesaron, como si el espejo fuera agua. Su mano emergió del espejo hacia mi lado, una mano pálida, con dedos largos y uñas negras, alcanzándome. Logré gritar y retroceder de golpe, rompiendo lo que fuera que me tenía paralizada. Salí corriendo del baño, agarré mi bolso y mis llaves, y salí del apartamento. Corrí por las calles de la Candelaria en plena noche, sin rumbo, solo alejándome. No paré hasta que llegué a un parque iluminado donde había gente.
Gente real, viva, normal. Me senté en una banca, temblando y llorando, mientras parejas y familias paseaban a mi alrededor ajenas a mi terror. No podía volver a ese apartamento. No podía. ¿Pero a dónde iba? No conocía a nadie en Bogotá. No tenía dinero para un hotel por tiempo indefinido. Mi familia estaba en Medellín. Llamé a mi madre. Le conté todo. Ella, bendita sea, no me juzgó ni me dijo que estaba loca. Mi madre había crecido en un pueblo pequeño donde estas cosas se aceptaban como parte de la vida. Necesitas ayuda espiritual, dijo con firmeza. Ahí hay algo que quiere hacerte daño. No puedes enfrentarlo sola. Me dio el contacto de una señora en Bogotá, una conocida de una amiga, que era curandera y trabajaba con casos de espíritus problemáticos. Se llamaba Doña Carmen. La llamé esa misma noche desde el parque. Le expliqué lo que estaba pasando. Ella me dijo que fuera a su casa inmediatamente, que no volviera a mi apartamento sola. Tomé un taxi hasta su dirección. Vivía en el sur de la ciudad, en una casa pequeña en un barrio tranquilo. Me recibió en la puerta. Una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño, vestida de blanco, con decenas de collares y pulseras. «Entra, mija», dijo con voz maternal. «Estás a salvo aquí». Su casa olía a incienso y hierbas. Había altares en cada habitación con velas, imágenes de santos y vírgenes, cuencos con agua y sal. Me sentí inmediatamente más tranquila. Me preparó un té de hierbas mientras le contaba todo con más detalle. Ella escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Es un espíritu atrapado», explicó finalmente. «La mujer que murió en ese apartamento, Adriana, está anclada ahí. Y no solo por su muerte traumática. Hay algo más, algo que la mantiene atada a esos espejos específicamente». «¿El espejo grande?», pregunté. «¿El que la dueña insiste que debe quedarse ahí?». Doña Carmen asintió. «Probablemente ahí murió, o está conectado de alguna forma con su muerte. Los espejos son portales, mija, ventanas entre mundos, y cuando alguien muere cerca de un espejo, especialmente en circunstancias traumáticas, su espíritu puede quedarse atrapado en él». «¿Por qué me está atacando? Yo no le hice nada». «No te está atacando por venganza contra ti específicamente», explicó doña Carmen. «Te ve como una oportunidad. Ella está atrapada, sola, en ese espacio entre el mundo de los vivos y el más allá. Está desesperada, y cree que si puede tomar tu lugar, si puede empujarte hacia donde ella está y tomar tu cuerpo, puede escapar. Sentí que me faltaba el aire. ¿Puede hacer eso? ¿Puede poseerme? Si le das la oportunidad, sí. Si baja tu guardia lo suficiente, si te mira a los ojos a través del espejo por suficiente tiempo, puede crear un puente lo suficientemente fuerte para intentar el intercambio». Doña Carmen me tomó de las manos. «Pero no vamos a dejar que eso pase. Vamos a liberar a ese espíritu. Vamos a romper su conexión con los espejos. Pero va a requerir tu valentía. Tendrás que regresar a ese apartamento conmigo». La idea de volver me aterraba, pero sabía que no tenía opción. No podía vivir el resto de mi vida huyendo de espejos y superficies reflectantes. «¿Qué tenemos que hacer?», pregunté. Pasamos el resto de la noche preparándonos. Doña Carmen reunió varios elementos: velas blancas, sal gruesa, agua bendita, incienso, aceites especiales y varios amuletos de protección. Me hizo bañarme con hierbas específicas y me puso uno de sus collares, diciéndome que no me lo quitara bajo ninguna circunstancia. Regresamos a mi apartamento al amanecer. Doña Carmen insistió en que la luz del día nos daría una ventaja. Los espíritus son más débiles cuando el sol está alto. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, el aire que salió era helado y olía diferente, no al incienso y aceites que había dejado doña Carmen, sino a algo pútrido, a agua estancada. Las toallas que cubrían los espejos estaban en el suelo. Los espejos quedaron expuestos, y en cada uno Adriana nos miraba. En el espejo grande, en el espejo del baño, en las ventanas, incluso en superficies que no deberían ser reflectantes, el piso de madera, las paredes. En todas partes su cara nos observaba con furia. «Sabe que venimos a liberarla», dijo doña Carmen con calma, «y está asustada. La muerte da miedo,
incluso para los que ya están muertos. Está aterrada de soltar este mundo y enfrentar lo que viene después. Doña Carmen empezó a trabajar inmediatamente. Roció sal en todas las entradas y ventanas. Encendió velas blancas en cada esquina. Quemó incienso de copal y empezó a rezar en un idioma que no reconocí. Posiblemente latín mezclado con algo más antiguo. Las velas parpadearon violentamente. El aire se volvió más frío. Y en los espejos, Adriana empezó a moverse. Ya no solo nos observaba, se golpeaba contra el vidrio desde dentro, como si intentara salir. Sus manos dejaban marcas en la superficie interna del espejo, marcas que se veían como condensación pero que formaban palabras. No, quedarme, viva. Los golpes se volvieron más fuertes. Uno de los espejos se agrietó. Doña Carmen elevó su voz, rezando más fuerte. Roció agua bendita directamente sobre el espejo grande, el que la dueña había insistido que debía quedarse en el apartamento. El espejo empezó a humear donde el agua lo tocaba, y entonces vi algo que me dejó sin aliento. En el reflejo, detrás de Adriana, había alguien más. Otra figura, masculina, en sombras, con las manos alrededor del cuello de Adriana. No fue suicidio, susurré con horror. La asesinaron. Doña Carmen asintió, sin dejar de rezar. Lo sé, mija. Por eso está atrapada. Muerte violenta, injusta, sin resolver. Es el tipo de muerte que más ata a un espíritu. En el espejo pude ver la escena desarrollándose como una película. El hombre arrastrando a Adriana, ella luchando, el baño, la bañera llenándose de agua, su cabeza siendo empujada hacia abajo, sus manos arañando, golpeando, hasta que finalmente dejaron de moverse, y luego el hombre arrastrando su cuerpo de vuelta a la habitación, colocándola frente al espejo grande, susurrando algo, un ritual, algo oscuro. La había atado al espejo intencionalmente, para que no pudiera irse, para que no pudiera buscar justicia. Necesitamos romper el espejo, dije de repente. Es lo que la tiene atrapada. No, dijo doña Carmen firmemente. Si lo rompemos mientras ella todavía está atada, su espíritu se fragmentará, se multiplicará, será peor. Primero tenemos que romper el ritual que la ata. Luego podemos destruir el espejo. Siguió rezando, ahora más específicamente. Palabras sobre liberar almas atadas, romper cadenas injustas, permitir que los muertos descansen. El apartamento entero empezó a temblar. Cuadros cayeron de las paredes. Las velas se apagaron y luego se reencendieron solas. Y en el espejo, Adriana gritaba. No podíamos escuchar el sonido, pero veíamos su boca abierta en un grito silencioso de agonía. El hombre en sombras detrás de ella empezó a desvanecerse. El ritual que la ataba se estaba rompiendo. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El temblor cesó. El frío desapareció. Las velas dejaron de parpadear. En el espejo Adriana nos miraba, pero su expresión había cambiado. Ya no había furia ni hambre, solo había tristeza y gratitud. Movió sus labios. No escuchamos el sonido, pero pude leer las palabras. Gracias. Y entonces se desvaneció, como humo dispersándose. El espejo mostró solo nuestros reflejos normales. Doña Carmen suspiró con alivio. Se fue. Finalmente pudo cruzar. Me derrumbé en el suelo, llorando de alivio y agotamiento. Había terminado, finalmente había terminado. Pero doña Carmen no había terminado. Sacó un martillo de su bolso. El espejo debe destruirse, dijo, para asegurarnos de que nunca más pueda ser usado para atrapar almas. Le dio el martillo al espejo grande. Una vez, 2 veces. El vidrio se hizo añicos, cayendo en miles de pedazos que brillaban en el piso, y con cada golpe, sentí como si un peso se levantara, como si el apartamento mismo pudiera respirar de nuevo. Limpiamos los fragmentos cuidadosamente, doña Carmen rezando sobre cada pedazo. Los envolvimos en tela negra y los llevamos a un río, donde doña Carmen realizó un ritual final antes de sumergirlos en el agua corriente. El agua corriente dispersa cualquier energía residual, explicó. Ahora está completamente terminado. Le pagué a doña Carmen todo lo que pude, aunque ella insistió en que no era necesario. Me abrazó en la despedida. Fuiste muy valiente, me dijo, y le diste paz a un alma atormentada.
Eso es un regalo. Volví al apartamento esa noche. Por primera vez en semanas, el lugar se sentía normal, cálido, vivo. El peso opresivo había desaparecido. A la mañana siguiente llamé a la señora Blanca. Le conté lo que había pasado, lo del espejo roto, lo de Adriana. Hubo un largo silencio. Finalmente, con voz quebrada dijo: «Debí haberte advertido. Debí, pero necesitaba el dinero. Y pensé que tal vez contigo sería diferente, que tal vez ella te dejaría en paz». ¿Sabía lo que le pasó a Adriana? La verdad, lo sospechaba, admitió. Su novio la mató, estoy casi segura, pero nunca pudieron probarlo. Él desapareció días después. Y Adriana, pobre muchacha, se quedó atrapada en ese maldito espejo que él le había regalado semanas antes de matarla. El espejo había sido un regalo del asesino, probablemente ya preparado con el ritual oscuro, planeando desde el principio atrapar su alma ahí. Rompí el espejo, le dije. Ya no está, y su espíritu fue liberado. Ya no hay nada de qué preocuparse. La señora Blanca lloró. Gracias, susurró. Gracias por liberarla. Debí haberlo hecho yo hace años, pero tenía miedo. Me mudé del apartamento un mes después, cuando terminó el plazo mínimo del contrato. Pero ya no era por miedo, era solo que el lugar tenía demasiados recuerdos dolorosos. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora vivo en un apartamento diferente, en un barrio moderno con ventanas grandes y ningún espejo antiguo. Tengo un espejo normal en el baño y uno pequeño en la habitación. Y nunca he vuelto a ver nada extraño en ellos. A veces pienso en Adriana, en lo que sufrió, tanto en vida como en muerte. Espero que finalmente esté en paz, donde fuera que esté ahora. Y pienso en todas las otras Adrianas que podrían estar ahí fuera, atrapadas en espejos, en casas, en objetos, esperando que alguien tenga el coraje de liberarlas. Desde entonces soy más cuidadosa con los objetos antiguos, especialmente los espejos. Pregunto sobre su historia, de dónde vienen, quién los tuvo antes, porque aprendí que los objetos pueden cargar más que solo polvo y años. Pueden cargar dolor, trauma y almas atrapadas. Y aunque mi experiencia fue aterradora, también me enseñó algo importante, que hay más en este mundo de lo que vemos, que la muerte no siempre es el final, y que a veces los vivos tienen el poder de ayudar a los muertos a encontrar la paz que merecen. Solo se necesita coraje y la voluntad de enfrentar lo que está del otro lado del espejo. Esa es la historia que Valentina me compartió. Me dijo que desde entonces ha ayudado a doña Carmen en algunos casos similares, que aprendió bastante sobre liberación de espíritus. También me contó que el apartamento donde vivió ahora tiene inquilinos nuevos que no han reportado ninguna actividad paranormal. Adriana finalmente descansa. Si alguna vez has tenido experiencias con espejos o superficies reflectantes que te hicieron sentir incómodo, compártelo en los comentarios. Y si disfrutaste esta historia, considera suscribirte para más contenido como este. Cada semana comparto experiencias nuevas. Cuídate mucho y tal vez piensa 2 veces antes de comprar ese espejo antiguo en el mercado de pulgas. Nos escuchamos pronto. Hace unas semanas recibí un mensaje de una seguidora llamada Andrea. Su historia es de las que te hacen cuestionar cuántos lugares en el mundo esconden secretos que nunca deberían salir a la luz. Si tienes tus propias experiencias con pueblos extraños o lugares donde sentiste que algo no estaba bien, me encantaría que las compartieras aquí abajo en los comentarios. Andrea vivió esto cuando decidió tomar una ruta alternativa en un viaje por carretera y terminó en un lugar que técnicamente no debería existir. Un pueblo donde todos parecían estar esperando algo, y donde ella se dio cuenta demasiado tarde de que ese algo era ella. Mi nombre es Andrea, y durante mucho tiempo dudé si contar esta historia. Hay cosas que cuando las compartes en voz alta suenan tan imposibles que temes que la gente piense que estás loca. Pero pasó. Todo esto realmente pasó. Y necesito que alguien más lo sepa, por si acaso.
Esto sucedió en octubre de 2022. Yo tenía 26 años y estaba haciendo un viaje por carretera sola. Había renunciado a mi trabajo, terminado una relación larga y necesitaba tiempo para pensar. Decidí manejar desde la ciudad donde vivía hasta la costa, un viaje que normalmente tomaba 8 horas por la autopista principal, pero a mitad del camino vi un letrero que anunciaba una ruta escénica alternativa. Decía que agregaba solo 1 hora al viaje, pero pasaba por pueblos históricos y paisajes hermosos. Era mediodía de un sábado soleado. Tenía tiempo de sobra. Decidí tomar el desvío. La carretera alternativa era estrecha, de 2 carriles, serpenteando entre montañas. El paisaje era bonito al principio. Árboles en ambos lados, pequeños arroyos cruzando bajo puentes viejos. Pasé por 2 pueblos pequeños donde me detuve a tomar fotos y comer algo. Todo normal. Pero después del segundo pueblo, la carretera se volvió más solitaria. Dejé de ver otros autos. El GPS de mi teléfono empezó a fallar. La señal entraba y salía. Las montañas bloqueaban la recepción. Seguí manejando, confiando en que la carretera eventualmente me llevaría de regreso a la ruta principal. Pero después de 1 hora, empecé a preocuparme. No había visto ningún letrero indicando distancias o pueblos cercanos. No había pasado ningún auto en ninguna dirección. Era como si estuviera completamente sola en esa carretera. Entonces, al doblar una curva cerrada, lo vi. Un pueblo. Apareció de repente, como si alguien lo hubiera colocado ahí mientras no miraba. Estaba en un valle pequeño rodeado de montañas. Podía ver una calle principal con edificios de 2 pisos, una iglesia con campanario, algunas casas dispersas. Había autos estacionados, gente caminando, señales de vida. Me sentí aliviada. Podría preguntar por direcciones, tal vez cargar gasolina. Mi tanque estaba bajando y no quería quedarme varada. Bajé por la carretera que llevaba al pueblo. Había un letrero de madera viejo y desgastado que decía: «Bienvenidos a San Ezequiel, población 247». El nombre no me sonaba familiar, pero eso no significaba nada. Había cientos de pueblos pequeños en esta región que yo nunca había visitado. Entré al pueblo manejando despacio. La calle principal era pavimento viejo y agrietado. Los edificios eran antiguos pero bien mantenidos. Había una tienda general, una farmacia, lo que parecía ser un pequeño restaurante, y la iglesia al final de la calle. Todo se veía como sacado de otra época. Años 50 o 60 quizás. Lo primero que noté fue el silencio. Aunque había gente en la calle, no se escuchaba ningún ruido, ni conversaciones, ni música, ni el sonido normal de un pueblo funcionando. Solo silencio. Lo segundo que noté fue que todos me miraban, no de forma sutil. Me miraban directamente, abiertamente. Había una mujer barriendo la entrada de la tienda general que dejó de barrer y se quedó inmóvil mirándome pasar. Un hombre sacando cajas de una camioneta dejó lo que estaba haciendo para observarme. Un grupo de niños jugando en la acera se detuvieron y me siguieron con la vista. Era inquietante, pero traté de no pensar demasiado en ello. Pueblos pequeños, pensé. La gente se sorprende cuando llegan forasteros. Me estacioné frente a la tienda general. Cuando bajé del auto, la sensación de ser observada se intensificó. Podía sentir docenas de ojos sobre mí aunque tratara de no mirar directamente a nadie. Entré a la tienda. Una campanilla sobre la puerta sonó, aguda y clara en el silencio. El interior era como una cápsula del tiempo. Anaqueles de madera oscura, un mostrador antiguo con una caja registradora que parecía de los años 40, productos empacados en diseños que ya no se usaban. Detrás del mostrador había un hombre mayor, de unos 70 años, con overol y camisa de franela. Me miró sin expresión. «Buenas tardes», dije, tratando de sonar amigable. «Disculpe, estoy un poco perdida. ¿Podría decirme cómo llegar de regreso a la autopista principal?» Él no respondió inmediatamente. Solo me miró, evaluándome con ojos grises y fríos. Finalmente habló. «¿De dónde vienes?» «De la ciudad. Tomé la ruta escénica y creo que me desvié». «¿Cuánto tiempo llevas manejando?» «Unas 3 horas desde el último pueblo». Algo cambió en su expresión, una especie de reconocimiento, o quizás satisfacción. «Entonces llegaste justo a tiempo». «¿Perdón?» «Hoy es sábado, día de servicio.
Te esperábamos. Un escalofrío me recorrió la espalda. No entiendo. Yo solo necesito direcciones. Primero el servicio, luego te indicamos el camino. Se inclinó sobre el mostrador. Son las reglas. Todos los que llegan en sábado deben asistir al servicio. Yo solo pasaba por aquí. No sabía que existía este pueblo. Nadie lo sabe hasta que llegan. Sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. El servicio comienza en 1 hora en la iglesia. Te sugiero que asistas. Por tu propio bien. Retrocedí hacia la puerta. Creo que mejor me voy. No puedes. Su voz era plana, sin emoción. Las carreteras se cierran hasta después del servicio. Es tradición. Salí de la tienda rápidamente. Mi corazón latía fuerte. Algo estaba muy mal aquí. Necesitaba irme. Ya. Subí a mi auto y encendí el motor. Manejé hacia la salida del pueblo por donde había entrado. Pero cuando llegué al borde del pueblo, encontré una barricada de madera bloqueando la carretera. Y había 3 hombres parados junto a ella, mirándome. Di la vuelta e intenté salir por el otro lado del pueblo. Otra barricada. Más gente observando. Estaba atrapada. Estacioné de nuevo, las manos temblándome sobre el volante. Revisé mi teléfono. Sin señal. Intenté enviar un mensaje de texto, pero no salió. Llamar tampoco funcionaba. Miré alrededor del pueblo. La gente seguía en las calles, pero ahora todos se estaban moviendo en la misma dirección, hacia la iglesia. Caminaban lentamente, deliberadamente, todos con la misma expresión vacía en sus rostros. Decidí quedarme en el auto. Cerré las puertas con seguro y esperé. Tal vez cuando terminara su servicio o lo que fuera, quitarían las barricadas y podría irme. Pero después de unos minutos, alguien tocó en mi ventana. Una mujer de mediana edad con un vestido floreado de estilo antiguo. Sonreía, pero sus ojos estaban muertos. «Es hora», dijo. «Debes ir a la iglesia». «No quiero. Déjenme ir. Después del servicio. Primero debes participar. Son las reglas». «¿Qué pasa si no voy?» Su sonrisa se desvaneció. «Entonces tendremos que llevarte». Miré alrededor. Más gente se había reunido alrededor de mi auto. 1 docena de personas, todas mirándome con esos ojos vacíos. Algunos tenían herramientas en las manos. Palas, martillos, cuerdas. El miedo se apoderó de mí. Estaba completamente sola, sin forma de pedir ayuda, rodeada de personas que claramente no estaban bien. Bajé del auto con piernas temblorosas. «Está bien, iré». La multitud se abrió para dejarme pasar. Me escoltaron hacia la iglesia, caminando en silencio a mi alrededor como guardias. Podía sentir sus miradas sobre mí, pesadas e insistentes. La iglesia era un edificio viejo de piedra gris con un campanario alto. Las puertas de madera estaban abiertas. Adentro, podía ver que los bancos estaban llenos de gente. Todos sentados en perfecto silencio, todos mirando hacia el altar. Me llevaron adentro y me sentaron en el primer banco. Delante de mí, el altar estaba decorado de forma extraña. No había cruz. En su lugar, había un círculo grande pintado en la pared, negro con bordes rojos. Dentro del círculo había letras que no reconocí, en algún alfabeto antiguo. Y debajo del círculo había una mesa con objetos, velas negras, un cáliz de metal oscuro y algo que parecía ser un libro muy antiguo con tapas de cuero agrietado. Un hombre salió de una puerta lateral. Era mayor, tal vez de 80 años, vestido con túnica negra. Caminó hasta el altar con pasos lentos pero seguros. «Hermanos y hermanas», dijo con voz sorprendentemente fuerte, «hoy es un día bendito. Una visitante ha llegado, como fue profetizado, como siempre sucede». Todos en la iglesia giraron para mirarme, cientos de ojos fijos en mí. Quise gritar, pero mi voz no salió. «San Ezequiel nos enseñó», continuó el hombre, «que este pueblo existe fuera del mundo normal, que somos protegidos y bendecidos mientras sigamos las tradiciones, mientras ofrezcamos lo que se nos pide». Abrió el libro antiguo. Las páginas crujieron. Empezó a leer en ese idioma extraño que no entendía. Las palabras sonaban ásperas, dolorosas al oído. Las velas negras se encendieron solas. El círculo en la pared comenzó a brillar con una luz roja pulsante. «Cada ciclo», dijo el hombre, «debemos renovar nuestro pacto. Cada ciclo,
El camino trae a alguien que renueva nuestro acuerdo, alguien que nos permite seguir existiendo fuera del tiempo, protegidos, eternos. Entendí entonces lo que estaba pasando. Yo era la ofrenda, la renovación del pacto que mencionaba. Sea lo que fuera con lo que este pueblo hubiera hecho un acuerdo, lo renovaban con personas como yo, personas que se desviaban por error, que tomaban la carretera equivocada, que llegaban sin saber lo que les esperaba. Me puse de pie. No van a hacerme nada. La congregación se puso de pie como una sola entidad. Se movieron para bloquear las salidas. Sus rostros seguían vacíos, pero había algo debajo de esa vacuidad, algo oscuro y hambriento. No puedes huir, dijo el hombre del altar. El pueblo decide. El pueblo siempre decide. Corrí hacia la puerta lateral por donde él había entrado. Nadie me detuvo. Atravesé un pasillo estrecho, bajé unas escaleras y terminé en lo que parecía ser una cripta bajo la iglesia. Era un espacio grande con techo bajo, iluminado por velas, y las paredes estaban cubiertas con fotografías, cientos de ellas, fotos en blanco y negro, en color, algunas nuevas, algunas viejas, todas de personas diferentes, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, y debajo de cada foto había fechas. Las más antiguas eran de los años 30, las más recientes eran de hace pocos meses. En el centro de la cripta había un pozo, un agujero en el suelo de piedra que bajaba a oscuridad absoluta, y del pozo salía un sonido, un susurro colectivo, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Las fotografías eran todas las personas que habían llegado a este pueblo a lo largo de las décadas, todas las que habían renovado el pacto, y de alguna forma, todas estaban ahí abajo, en el pozo, atrapadas. Escuché pasos en las escaleras. La congregación venía por mí. Busqué desesperadamente otra salida. Había una puerta pequeña al fondo de la cripta. Corrí hacia ella, la abrí, y encontré un túnel. Un pasaje subterráneo que olía a tierra húmeda y algo podrido. No tenía opción. Entré al túnel. Era estrecho y bajo. Tuve que agacharme para avanzar. La oscuridad era casi total. Usé la luz de mi teléfono aunque seguía sin señal. El túnel parecía interminable. Podía oír voces detrás de mí. Gritos. Me llamaban. Andrea, vuelve. No puedes escapar. El pueblo siempre recupera lo que es suyo. Seguí corriendo, tropezando, las paredes del túnel raspándome los brazos. Mis pulmones ardían, pero no podía detenerme. Después de lo que pareció una eternidad, vi luz adelante. El túnel terminaba en una abertura que daba al bosque fuera del pueblo. Salí, aspirando aire fresco, mirando alrededor tratando de orientarme. Estaba en la ladera de una montaña, sobre el pueblo. Podía verlo abajo en el valle, la iglesia, las calles, los edificios, y podía ver a la gente saliendo de la iglesia, buscándome. Empecé a subir la montaña, alejándome del pueblo. Tenía que llegar a la carretera, tenía que encontrar ayuda. El bosque era denso, las ramas me arañaban, las rocas me hacían tropezar, pero seguí subiendo. Alcancé la cresta de la montaña cuando el sol comenzaba a ponerse, y desde arriba miré hacia el valle donde había estado el pueblo. No había nada. El valle estaba vacío, solo árboles, rocas, tierra, ningún edificio, ninguna carretera, ninguna señal de que alguna vez hubiera habido un pueblo ahí. Parpadeé, segura de que mis ojos me engañaban, pero no. El valle estaba completamente vacío. San Ezequiel había desaparecido. Caminé durante horas en la oscuridad, siguiendo la carretera que había tomado originalmente. Eventualmente llegué a la ruta principal. Un conductor de camión se detuvo y me llevó a la ciudad más cercana. Le conté que había tenido problemas con mi auto y me había perdido en el bosque. No le mencioné el pueblo. Sabía que no me creería. Fui a la policía al día siguiente. Les dije que había un pueblo extraño en las montañas, que algo malo estaba pasando ahí. Me miraron como si estuviera loca. Revisaron mapas. No había ningún pueblo llamado San Ezequiel en esa región. Nunca lo había habido. Insistí en que me llevaran al lugar. Fuimos en patrulla, yo guiándolos. Cuando llegamos al lugar donde había visto el letrero de bienvenida, no había nada, solo carretera vacía.
Cuando bajamos al valle, solo encontramos bosque denso. Ninguna señal de civilización, ninguna carretera que llevara a un pueblo que no existía. Los oficiales pensaron que había tenido algún episodio. Estrés del viaje, quizás alucinaciones. Me sugirieron ver a un doctor. Me llevaron de regreso a la ciudad y eso fue todo. Pero yo sé lo que vi, sé lo que viví. El pueblo era real. Las personas eran reales. El pacto que habían hecho era real. Investigué durante semanas. Busqué en archivos históricos, en bibliotecas, en internet. Encontré algo finalmente. Una mención breve en un libro de historia regional de 1923. Hablaba de un pueblo llamado San Ezequiel que había sido fundado en 1887. En 1932, todo el pueblo desapareció. 247 personas. De la noche a la mañana. Las autoridades fueron a investigar después de que nadie del pueblo apareció en la ciudad cercana durante semanas. Cuando llegaron, el pueblo estaba vacío, sin cuerpos, sin señales de lucha, sin nada, como si todos hubieran simplemente dejado de existir. El caso nunca se resolvió. El pueblo fue declarado abandonado, pero con el tiempo, incluso el sitio del pueblo desapareció de los mapas. La gente olvidó que había existido, pero no desapareció realmente. Hizo un pacto con algo antiguo y oscuro, algo que los mantuvo existiendo fuera del tiempo normal, existiendo en momentos específicos, en días específicos, esperando a que personas desprevenidas tomaran la carretera equivocada, y cada vez que alguien llega, renuevan su pacto. Mantienen su existencia por otro ciclo más. Atrapan otra alma en ese pozo bajo la iglesia. He intentado volver varias veces, pero nunca encuentro el desvío. La entrada a esa carretera alternativa simplemente no está ahí cuando la busco. Es como si el camino solo aparezca para ciertas personas en ciertos momentos. O quizás ya cumplí mi propósito. Llegué, vi el pueblo, escapé. Y al escapar, quizás rompí algo. Quizás el pacto requería que yo me quedara. Y al irme, lo debilité. O quizás solo me están dejando vivir con el conocimiento, sabiendo que hay lugares que existen entre los espacios del mundo normal, lugares que atrapan a los que se desvían del camino, lugares llenos de gente que hizo pactos terribles hace décadas y ahora están atrapados en un ciclo eterno de existencia y renovación. A veces me pregunto qué pasó cuando no me quedé. ¿El pueblo simplemente desapareció hasta el próximo ciclo? ¿O están buscando otra forma de renovar su pacto? ¿Otro camino? ¿Otra víctima? ¿Otra oportunidad? Y me pregunto sobre todas esas fotografías en la cripta, todas esas personas a lo largo de las décadas. ¿Todavía están ahí, atrapadas en ese pozo? ¿Conscientes? ¿Sufriendo? No hay forma de saberlo, no hay forma de salvarlas, porque el pueblo no existe en ningún mapa, no existe en ningún registro oficial, solo existe para aquellos que toman la carretera equivocada en el momento equivocado. He dejado de hacer viajes por carretera sola. Me quedo en las autopistas principales. Ignoro los letreros que prometen rutas escénicas, porque ahora sé que algunos desvíos no son accidentes. Son trampas, cuidadosamente colocadas para los desprevenidos. Y en algún lugar, en un valle que no aparece en ningún mapa, un pueblo espera. Sus habitantes inmóviles entre ciclos, su iglesia silenciosa, su pozo profundo lleno de almas atrapadas, esperando el próximo sábado, esperando la próxima persona que se desvíe, esperando renovar el pacto una vez más. Esa es la historia que Andrea me compartió. Todavía vive en su ciudad, pero dice que ha dejado de viajar sola y que ahora planea sus rutas con obsesivo cuidado. Nunca ha podido volver a encontrar ese desvío, aunque ha buscado docenas de veces. Si alguna vez has tomado una carretera secundaria y has sentido que algo no estaba bien, o si has visto pueblos que después no pudiste encontrar en mapas, compártelo en los comentarios. A veces los lugares más peligrosos son aquellos que no deberían existir pero que aparecen justo cuando alguien se pierde. Ten cuidado con los desvíos que parecen convenientes y recuerda que no todos los pueblos en el camino quieren que sigas tu viaje. Cuídate en la carretera y nos escuchamos en la siguiente historia.
Un seguidor del canal me contactó hace unos días con una historia que involucra herencias familiares y secretos que deberían haberse llevado a la tumba. Lo llamaré Tomás para proteger su identidad. Si alguna vez has heredado algo de un familiar fallecido y has sentido que ese objeto traía consigo algo más que recuerdos, déjame saberlo en los comentarios. Me fascina cómo ciertos objetos pueden cargar con historias oscuras. Lo que Tomás heredó de su abuelo no fue solo una casa en el campo, fue una maldición que llevaba 3 generaciones esperando por él. Y cuando finalmente la descubrió, ya era demasiado tarde para devolver lo que había aceptado. Mi nombre es Tomás, y necesito contar esto antes de que sea demasiado tarde. Antes de que lo que le pasó a mi abuelo, a mi padre, y ahora a mí, continúe con la siguiente generación. Alguien tiene que romper este ciclo, y si no puedo ser yo, al menos que mi historia sirva de advertencia. Todo comenzó cuando mi abuelo murió en enero de 2023. Tenía 87 años y vivía solo en una casa vieja en el campo, a 2 horas de la ciudad. Yo lo visitaba ocasionalmente, pero no éramos muy cercanos. Era un hombre reservado, a veces hosco, que prefería la soledad a la compañía de la familia. Mi padre había muerto 5 años antes en un accidente de auto, así que yo era el único heredero directo. El abogado me llamó una semana después del funeral para leer el testamento. Era simple. Todo me pertenecía ahora. La casa, el terreno y las posesiones de mi abuelo. Había una condición extraña, una cláusula específica en el testamento que decía: el heredero debe vivir en la propiedad por lo menos 30 días consecutivos antes de poder venderla o transferirla. Si no cumple esta condición, la propiedad pasa al siguiente heredero elegible o al Estado. Le pregunté al abogado sobre esto. Se encogió de hombros. Tu abuelo fue muy específico. Dijo que era tradición familiar, que cada heredero debía conocer la propiedad íntimamente antes de decidir qué hacer con ella. Me pareció extraño, pero no imposible. Yo trabajaba de forma remota como programador. Podía trabajar desde cualquier lugar con internet. 30 días en el campo sonaba casi como unas vacaciones. Me mudé a la casa una semana después. Era una construcción de principios del siglo pasado, de 2 pisos, con paredes gruesas de adobe y techos de vigas de madera. Estaba rodeada de árboles y el vecino más cercano vivía a 3 kilómetros. El silencio era absoluto excepto por los sonidos del bosque. Los primeros días fueron tranquilos. Limpié la casa, organicé las cosas de mi abuelo, instalé mi equipo de trabajo. La casa tenía electricidad y agua corriente, pero era vieja y crujía constantemente, especialmente de noche. Pero eso era normal en casas antiguas. El 5.º día encontré la puerta. Estaba en el sótano. Había bajado a revisar el sistema eléctrico porque las luces del 2.º piso parpadeaban. El sótano era amplio, con piso de tierra y paredes de piedra. Había cajas viejas, herramientas oxidadas, muebles cubiertos con sábanas. Y al fondo, medio oculta detrás de unas estanterías, había una puerta de madera con un candado grande y pesado. Me acerqué con curiosidad. El candado era viejo pero sólido. Busqué las llaves en las cosas de mi abuelo. Las encontré en un cajón de su escritorio, en un sobre que decía: no abrir. Nunca. Por supuesto lo abrí. Había solo una llave dentro. Antigua, de hierro negro, pesada. Bajé al sótano con ella esa misma noche. El candado se abrió con facilidad a pesar de su edad. La puerta crujió al abrirse, revelando una habitación pequeña. Las paredes estaban cubiertas con estanterías llenas de frascos. Cientos de frascos de vidrio de diferentes tamaños. Y cada frasco contenía algo diferente. Algunos tenían líquidos oscuros, otros contenían lo que parecían ser hierbas secas. Algunos tenían objetos que no pude identificar, piedras con marcas extrañas, trozos de metal retorcido, fragmentos de hueso. Y todos los frascos estaban etiquetados. Pero las etiquetas no tenían nombres de hierbas o ingredientes, tenían nombres de personas. María Sánchez, 1967, Roberto Campos, 1982, Elena Vargas, 1995, Daniel Ruiz, 2008, docenas de nombres, docenas de fechas. Algunos frascos tenían etiquetas amarillentas y viejas, otros eran más recientes. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre la mesa había un libro, un grimorio viejo con tapas de cuero negro y páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrí con manos temblorosas.
Estaba escrito en español antiguo, difícil de leer, pero pude entender lo suficiente. Era un libro de brujería, de magia oscura, hechizos, rituales, instrucciones para hacer pociones y maldiciones. Y había anotaciones en los márgenes, la letra de mi abuelo, fechas, observaciones, resultados de hechizos que había realizado. Sentí náuseas. Mi abuelo había practicado brujería durante décadas, y todos esos frascos eran componentes de sus hechizos, cada uno vinculado a una persona específica. Cerré el libro y salí de esa habitación. Cerré la puerta y puse el candado de nuevo. Subí las escaleras casi corriendo. Necesitaba aire fresco. Necesitaba procesar lo que había visto. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en esos frascos, en esos nombres. ¿Qué les había hecho mi abuelo a esas personas? ¿Eran víctimas? ¿O eran clientes que le habían pedido ayuda? A la mañana siguiente, busqué en internet algunos de los nombres que recordaba. María Sánchez había muerto en 1967 en un accidente doméstico. Roberto Campos había desaparecido en 1982. Nunca fue encontrado. Elena Vargas había tenido un colapso mental en 1995 y pasó el resto de su vida en una institución. Todos los nombres que busqué terminaban en tragedia. Muerte, desaparición, locura, ruina. Mi abuelo no solo había practicado brujería, había maldecido gente durante décadas y había guardado componentes de cada maldición en esos frascos. Debería haber llamado a las autoridades, o al menos haber destruido todo, pero algo me detuvo. Curiosidad morbosa, quizás, o algo más oscuro. Esa noche volví al sótano. Leí el grimorio más cuidadosamente. Las instrucciones eran detalladas. Cómo conseguir objetos personales de las víctimas, cómo preparar pociones, cómo realizar rituales bajo la luna llena, y lo más importante, cómo la magia oscura tenía un precio. Cada maldición lanzada regresa triplicada, decía una anotación de mi abuelo, pero puede ser transferida, puede ser absorbida por objetos, por lugares, por descendientes. Mi sangre se heló. Descendientes. Seguí leyendo. Mi abuelo había descubierto una forma de evitar el precio de sus maldiciones. Las ataba a su linaje, a su sangre. Cada maldición que lanzaba, el precio se transfería a sus descendientes. No a él directamente, sino a su hijo, a su nieto, a las generaciones futuras. Mi padre. Mi padre había pagado por las maldiciones de mi abuelo. El accidente de auto que lo mató, las enfermedades que tuvo durante su vida, los problemas financieros constantes. Todo era el precio de la magia oscura que mi abuelo había practicado, y ahora yo había heredado no solo la casa, había heredado las deudas, las maldiciones que aún no habían sido pagadas completamente. Cerré el libro sintiendo pánico. Tenía que irme, tenía que salir de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando intenté subir las escaleras del sótano, la puerta estaba cerrada. Empujé, jalé, golpeé, no se movía. Era como si estuviera sellada. Escuché voces, susurros que venían de la habitación con los frascos. Palabras que no podía entender pero que resonaban en mis huesos. La puerta del sótano se abrió sola 1 hora después. Subí corriendo y empaqué mis cosas. Tenía que irme. Los 30 días del testamento no importaban. Prefería perder la herencia a quedarme un día más. Pero mi auto no arrancaba. La batería estaba muerta y mi teléfono no tenía señal. El internet había dejado de funcionar. Estaba atrapado. Esa noche, los susurros comenzaron. Venían de las paredes, del techo, del piso. Voces que decían mi nombre. Voces que susurraban palabras en idiomas antiguos. Voces que reían. Y empecé a ver cosas. Sombras que se movían en las esquinas de mi visión. Figuras oscuras que desaparecían cuando giraba para mirarlas directamente. Rostros en las ventanas que no deberían estar ahí. Al tercer día de estar atrapado encontré otra cosa en las pertenencias de mi abuelo. Un diario. No el grimorio, sino un diario personal donde escribía sus pensamientos. Las entradas eran perturbadoras. Hablaba de cómo había aprendido brujería de su propio padre, de cómo era una tradición familiar que se remontaba a generaciones, de cómo cada hijo varón heredaba no solo el conocimiento sino también las deudas acumuladas. Mi padre me enseñó, escribía mi abuelo en una entrada de 1960. Me dijo que no tuve opción en nacer en esta familia,
que la magia oscura estaba en nuestra sangre, que cada generación debe pagar por los pecados de las anteriores y agregar los propios para la siguiente. Odié a mi padre por eso. Pero cuando intenté escapar, cuando intenté vivir una vida normal, las maldiciones me alcanzaron. Enfermé. Mi negocio fracasó. Todo lo que tocaba se pudría. Hasta que acepté mi papel. Hasta que tomé el grimorio y continué la tradición. Ahora es mi turno de pasarlo. Mi hijo pagará por lo que he hecho. Y su hijo pagará después. Y así continuará hasta que alguien sea lo suficientemente fuerte para romper el ciclo. Pero no creo que eso sea posible. Esta magia es antigua. Está en nuestra sangre. No se puede escapar. Lágrimas corrían por mi cara mientras leía. Mi abuelo no era un monstruo. Era una víctima también, atrapado en un ciclo que su propio padre le había impuesto. Y ahora yo era parte de ese ciclo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las manifestaciones se volvieron más fuertes. Objetos que se movían solos. Puertas que se abrían y cerraban. Voces que me hablaban directamente, ofreciéndome cosas. Usa el grimorio, susurraban. Lanza tus propias maldiciones, transfiere el peso. Pásalo a otra persona, es la única forma. No, decía yo en voz alta, no voy a continuar esto. Entonces sufrirás, como tu padre, como tu abuelo cuando intentó resistir. El precio será pagado de una forma u otra. Busqué desesperadamente en el grimorio una forma de romper el ciclo. Tenía que haber algo, una manera de terminar esto sin transferirlo a otra persona. Encontré algo finalmente, un ritual, pero era peligroso. Requería que yo aceptara todas las maldiciones a la vez, todas las deudas acumuladas por generaciones. En lugar de pagarlas lentamente durante mi vida, las pagaría todas en un solo momento. La mayoría de la gente moriría, decía el libro. El peso era demasiado, pero si sobrevivía, el ciclo se rompería. Las maldiciones se consumirían completamente. La deuda quedaría saldada. Pensé en hacerlo, en terminar esto de una vez. Pero también pensé en la posibilidad de tener hijos algún día, de condenarlos a este ciclo si yo no lo rompía ahora. Decidí intentarlo. El ritual requería que bajara a la habitación del sótano, que abriera todos los frascos, que liberara todo lo que mi abuelo había contenido durante décadas y que me parara en el centro mientras todo eso me consumía. Bajé al sótano a medianoche del día 28. Solo me quedaban 2 días para cumplir los 30 del testamento. 2 días antes de poder irme legalmente. Pero sabía que si esperaba, sería demasiado tarde. El ciclo me atraparía completamente. Abrí la puerta de la habitación. Los frascos brillaban débilmente en la oscuridad. Podía sentir la energía emanando de ellos. Malicia concentrada, dolor destilado, sufrimiento embotellado. Empecé a abrir los frascos uno por uno. Con cada uno que abría sentía algo, como si arañas invisibles caminaran sobre mi piel, como si el aire se volviera más pesado, más difícil de respirar. Cuando abrí el último frasco, todo se desató. El dolor fue instantáneo y absoluto, como si cada terminación nerviosa de mi cuerpo se incendiara a la vez. Caí al suelo gritando. Podía ver cosas, visiones de todas las personas que mi abuelo había maldecido, sus rostros contorsionados en agonía, sus voces gritando, y sentí sus dolores, todos a la vez. La mujer que murió quemada, el hombre que se ahogó lentamente, la niña que enloqueció hasta no reconocer a su propia familia. Cada sufrimiento, cada muerte, cada momento de terror, las sentí todas. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo del sótano. Horas, quizás, o días. El tiempo perdió significado. Solo existía el dolor y las visiones y el peso aplastante de décadas de maldiciones cayendo sobre mí. Pero eventualmente terminó. El dolor se desvaneció gradualmente. Las voces se callaron. Las visiones se desvanecieron. Me quedé acostado en el suelo del sótano, jadeando, empapado en sudor, pero vivo. Los frascos estaban vacíos. El aire en la habitación se sentía más ligero, como si algo que había estado presionando contra la realidad finalmente se hubiera liberado. Me arrastré escaleras arriba. Mi cuerpo dolía, pero era dolor físico normal. Ya no sentía ese peso invisible.
Esa presencia oscura que había estado conmigo desde que heredé la casa. Dormí durante 2 días completos. Cuando desperté, la casa se sentía diferente. Solo una casa. Vieja, sí. Llena de historia, sí. Pero ya no maldita. Destruí el grimorio, lo quemé en el jardín junto con todas las pertenencias de brujería que encontré. Sellé la habitación del sótano con concreto. Y cuando cumplí los 30 días del testamento, vendí la propiedad. Eso fue hace 8 meses. Desde entonces he estado recuperándome. Físicamente estoy bien, pero mental y emocionalmente todavía proceso lo que viví, lo que mi familia vivió durante generaciones. A veces me pregunto si realmente rompí el ciclo, si las maldiciones están verdaderamente terminadas o si solo están dormidas, esperando. Me pregunto si hice lo correcto al aceptar todo ese dolor de una vez en lugar de dejarlo fluir lentamente durante mi vida. Pero sé una cosa con certeza, no tuve hijos y no los tendré, porque aunque creo que rompí el ciclo, no puedo estar completamente seguro, y no voy a arriesgar condenar a otra generación a lo que yo viví. La herencia de mi abuelo no fue dinero o propiedad, fue sufrimiento, fue deudas kármicas acumuladas durante generaciones. Fue la carga de magia oscura practicada por personas desesperadas que pensaron que podían evitar el precio. Pero el precio siempre se paga, de una forma u otra, inmediatamente o después, por ti o por tus descendientes. La magia oscura no perdona, no olvida y no hace excepciones. Si alguien les ofrece poder, si alguien les promete que pueden cambiar su destino con hechizos y rituales, si alguien les dice que la magia negra es solo una herramienta neutral, no les crean, porque vi lo que hace, vi las víctimas, vi los costos, vi cómo corrompe no solo a quien la practica, sino a generaciones enteras. Mi abuelo probablemente empezó con buenas intenciones. Quizás su padre también. Quizás todos en mi línea familiar que practicaron esta magia pensaron que estaban ayudando, que podían controlarla, que podían evitar las consecuencias. Pero nadie puede. El precio siempre se cobra. Y cuanto más intentas evitarlo, más alto se vuelve. Visito la tumba de mi padre a veces. Le pido perdón. Por no haber sabido. Por no haber podido romper el ciclo antes. Por todo el sufrimiento que tuvo que soportar pagando por pecados que no cometió. Y visito la tumba de mi abuelo también. No con odio, con lástima. Porque él también fue víctima. Atrapado por su propio padre en un ciclo que probablemente quiso romper pero no supo cómo. La casa donde viví esos 30 días fue comprada por una familia joven. A veces me pregunto si deberían haber advertido algo en la escritura de venta, pero la casa está limpia ahora. El sótano está sellado, el grimorio está destruido, los frascos están vacíos. Lo que sea que vivía ahí se consumió cuando acepté todas las maldiciones. Cuando pagué la deuda completa. O eso espero. Porque si me equivoco, si algo quedó atrás, si el ciclo continúa de alguna forma que no entiendo, entonces que Dios ayude a quien sea que lo herede después. Esa fue la historia de Tomás. Me dijo que ahora vive una vida tranquila, que ha buscado ayuda profesional para procesar todo lo que vivió y que cada día que pasa sin manifestaciones extrañas lo hace creer un poco más que realmente rompió el ciclo. Si alguna vez has heredado algo que trajo consigo más de lo que esperabas, o si en tu familia hay historias sobre prácticas que nadie quiere discutir abiertamente, compártelo en los comentarios. A veces los secretos familiares más oscuros son aquellos que se pasan de generación en generación sin que nadie cuestione su origen. Cuídate y recuerda que no todas las herencias son bendiciones. Algunas cargan con deudas que nunca pedimos pagar. Nos vemos en la próxima historia. Esta historia me la envió Mateo, un guarda forestal que trabajaba en la cordillera patagónica argentina. Me contactó después de escuchar varias historias en el canal y me dijo que necesitaba compartir algo que le sucedió hace 3 años. Si tú también has vivido experiencias extrañas en lugares remotos, en bosques o montañas donde la naturaleza parece tener sus propias reglas, déjalo en los comentarios. Me encanta leer sobre encuentros en lugares aislados donde lo inexplicable parece más posible.
Ahora, déjame llevarte a un bosque frío y silencioso en el sur de Argentina, donde Mateo descubrió que a veces el silencio esconde cosas que es mejor no despertar. Mi nombre es Mateo, y durante 7 años fui guarda forestal en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina. Es un trabajo solitario, pero eso era precisamente lo que me gustaba. Después de años viviendo en Córdoba, rodeado de ruido y gente, la soledad de las montañas me parecía un paraíso. El parque tiene más de 700.000 hectáreas de bosques, lagos y montañas. Mi sector asignado era una zona particularmente remota en el extremo noroeste del parque, cerca del límite con Chile. Había un puesto de guardaparques allá arriba, una cabaña de madera de 2 habitaciones con paneles solares, una estufa a leña y un radio de onda corta para emergencias. El pueblo más cercano estaba a 4 horas en camioneta por caminos de tierra. Pasaba 2 semanas consecutivas en la cabaña, solo, monitoreando senderos, previniendo incendios, registrando fauna. Luego tenía una semana de descanso en Bariloche antes de volver. Era una existencia simple, me gustaba. Todo esto cambió en mayo de 2021. Era mi 6º día de turno. Había llegado el lunes y todo había transcurrido con normalidad. Las temperaturas ya eran bajas, cerca de 0 grados durante el día y bajo 0 por las noches. Los bosques de Coihue y Lenga estaban desnudos, sus ramas esqueléticas contra el cielo gris. La nieve había comenzado a caer intermitentemente. El jueves por la tarde, decidí hacer un recorrido por un sendero que no había revisado en meses. Se llamaba Sendero del Cañadón Oscuro, un nombre que los lugareños le habían dado hacía décadas. Era un sendero de 8 kilómetros que serpenteaba a través de un valle estrecho entre 2 montañas, donde el sol apenas llegaba incluso en verano. Nadie usaba ese sendero. Estaba demasiado alejado de las rutas turísticas y no llevaba a ninguna vista espectacular ni lago pintoresco. Era solo bosque denso, silencioso y frío, pero era mi responsabilidad chequearlo periódicamente. Salí de la cabaña alrededor de las 2 de la tarde, con suficiente luz diurna para ir y volver antes del anochecer. Llevaba mi mochila con lo esencial: agua, comida, linterna, cuchillo, radio, kit de primeros auxilios, y mi rifle, que siempre llevaba por si acaso encontraba un puma o jabalí agresivo. El sendero comenzaba justo detrás de la cabaña y descendía gradualmente hacia el cañadón. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, solo el sonido de mis botas sobre las hojas secas y el ocasional graznido de algún pájaro. El aire estaba inmóvil, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Después de 1 hora de caminata, el sendero se adentraba en la parte más profunda del cañadón. Las montañas a ambos lados se elevaban abruptamente, bloqueando la luz. Incluso en plena tarde, ahí abajo parecía atardecer. Las sombras eran largas y densas. Fue entonces cuando noté el silencio, no el silencio normal del bosque. Ese silencio vivo, lleno de pequeños sonidos, hojas moviéndose, ramas crujiendo, animales pequeños moviéndose entre la maleza. Esto era diferente. Esto era un silencio absoluto, total, como si todo ser vivo en kilómetros a la redonda hubiera desaparecido o estuviera escondido. Me detuve, miré alrededor, nada se movía, ni una hoja, ni un insecto, nada. Y entonces lo escuché, muy suave al principio, casi imperceptible, un susurro. No era un susurro, eran susurros. Múltiples voces muy bajas, hablando todas al mismo tiempo. No podía distinguir palabras, solo el murmullo constante de voces superpuestas. Miré hacia los árboles, tratando de identificar la fuente. ¿Turistas perdidos? ¿Excursionistas en otro sendero cercano? Pero no había otro sendero cerca, y las voces no venían de una dirección específica. Parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Hola», llamé. «¿Hay alguien ahí?». Las voces se detuvieron inmediatamente. El silencio que siguió fue aún más opresivo. Esperé. 30 segundos. 1 minuto. Nada. Probablemente fue el viento, pensé, aunque no había nada de viento. Los árboles estaban completamente inmóviles. Continué caminando, pero ahora estaba alerta. Tenía la mano cerca del radio, lista para pedir apoyo si era necesario. 15 minutos después, las voces regresaron.
más fuertes esta vez, y ahora podía distinguir algo más. No solo susurraban, algunas estaban llorando, sollozos suaves, ahogados, entremezclados con los murmullos. El vello de mi nuca se erizó. Desenfundé mi rifle, más por instinto que por lógica, que iba a dispararle. ¿A voces? ¿Quién está ahí?, grité con más firmeza. Identifíquense. Esta vez las voces no se detuvieron. Si acaso se hicieron más intensas. Y entonces, para mi absoluto horror, escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Escuché mi nombre. Mateo. Mateo. No era una voz, eran varias, todas susurrando mi nombre al unísono. Algunas en tono suplicante, otras en tono acusatorio, otras simplemente vacías. Retrocedí un paso, el rifle temblaba en mis manos. ¿Quién carajo está ahí? Mateo, ven, Mateo, ayúdanos, Mateo. Las voces ahora parecían moverse, acercándose, rodeándome. Podía escucharlas a mi derecha, a mi izquierda, detrás de mí, por todas partes. Decidí dar media vuelta. Esto no era normal. Necesitaba salir de ahí. Podría volver con refuerzos, con explicaciones lógicas. Pero ahora solo quería irme. Comencé a caminar rápidamente por donde había venido. Las voces me seguían. No te vayas. Mateo, no te vayas. Necesitamos. Por favor. Aceleré el paso. Las voces se hicieron más urgentes, más desesperadas. No, Mateo, quédate. Escúchanos. Por favor. Empecé a correr. Mis botas golpeaban el sendero con fuerza. Mi respiración era pesada, formando nubes en el aire frío. El rifle rebotaba contra mi espalda. Y entonces, algo me hizo tropezar. No fue una raíz, no fue una piedra. Fue como si algo, una mano invisible, me agarrara el tobillo y tirara. Caí fuertemente, golpeando el suelo con fuerza. El rifle se deslizó varios metros por el sendero. Las voces explotaron en volumen. Ya no susurraban, gritaban. ¡Mateo! 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 Me arrastré hacia mi rifle, desesperado. Mis dedos lo alcanzaron justo cuando sentí algo más. Un frío intenso en mi pierna, donde lo que fuera me había agarrado. No era el frío del clima. Era un frío que penetraba hasta los huesos, que dolía de una manera que el frío normal no duele. Agarré el rifle, me di vuelta y apunté hacia... nada. No había nada visible ahí. Solo el bosque vacío. Solo los árboles inmóviles. Solo las sombras profundas. Pero las voces continuaban. Y ahora podía escuchar palabras más claramente. Nos dejaron, nos olvidaron. Ayúdanos, encuéntranos, por favor, no nos dejen aquí. Me puse de pie, ignorando el dolor en mi pierna. Empecé a correr de nuevo. Esta vez no me detuve. Corrí durante lo que pareció una eternidad, con las voces persiguiéndome, gritando, suplicando, acusando. Solo cuando finalmente salí del cañadón, cuando el sendero comenzó a ascender y la luz del día, lo poco que quedaba, se hizo más presente, las voces comenzaron a desvanecerse. Se hicieron más débiles, más distantes, hasta que finalmente solo quedó el silencio normal del bosque, el crujido de ramas, el viento suave, el sonido de mi propia respiración agitada. Llegué a la cabaña cuando el sol se estaba poniendo. Entré, cerré la puerta con llave, algo que nunca hacía, y me desplomé en una silla, temblando. ¿Qué había sido eso? ¿Una alucinación? ¿Falta de oxígeno por la altura? ¿Algún gas natural del suelo que causa alucinaciones auditivas? Intenté encontrar explicaciones racionales, pero ninguna explicaba cómo las voces sabían mi nombre, cómo me habían agarrado, cómo el frío en mi pierna todavía persistía. Horas después, esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la estufa, con el rifle en mi regazo, escuchando los sonidos del bosque nocturno. Cada crujido me sobresaltaba. Cada sombra que veía por la ventana me hacía saltar. A la mañana siguiente decidí investigar. Usé el radio para contactar a la oficina principal del parque en Bariloche. Pregunté sobre la historia del Cañadón Oscuro. Si había alguna historia asociada con ese lugar. La respuesta que recibí me dejó helado. ¿Por qué preguntas sobre el Cañadón?, dijo Ramiro, mi supervisor.
Solo curiosidad. ¿Hay algo que debas saber? Hubo una pausa larga. Mira, Mateo, oficialmente no hay nada, pero extraoficialmente, ese lugar tiene historia, historia fea. Me contó que en la década de 1970, durante la última dictadura militar en Argentina, el Cañadón Oscuro había sido usado como lugar de desapariciones. Era remoto, inaccesible, perfecto para hacer desaparecer a personas sin que nadie lo supiera. Porque son solo historias, Mateo. No podemos tomar decisiones de personal basadas en supersticiones, y ese sendero necesita ser monitoreado como cualquier otro. Después de colgar el radio, me quedé sentado procesando la información. 20 personas, 20 voces, todas gritando por ayuda, todas olvidadas, todas queriendo ser encontradas. Sabía lo que tenía que hacer. Pasé los siguientes días preparándome. Investigué más. Contacté a organizaciones de derechos humanos. Hablé con historiadores locales. Reuní toda la información que pude sobre las desapariciones en esa área. Y luego, una semana después, volví al Cañadón Oscuro. Esta vez no iba solo. Llevaba conmigo a un equipo de antropólogos forenses de Buenos Aires, especialistas en buscar restos de desaparecidos de la dictadura. Les había contado todo, mis experiencias, las voces, la historia del lugar. Algunos me miraron con escepticismo, otros con compasión, pero todos estuvieron de acuerdo en que valía la pena investigar. Entramos al Cañadón temprano en la mañana. Esta vez, con luz del día completa y en grupo, el lugar parecía menos amenazante, pero el silencio seguía ahí, ese silencio antinatural. Usamos perros entrenados para detectar restos humanos y georradar portátil para escanear el suelo. A las 3 horas de búsqueda, uno de los perros empezó a ladrar frenéticamente en un área densa del bosque, a unos 50 metros del sendero. El equipo comenzó a excavar cuidadosamente. Encontraron huesos, muchos huesos. Durante las siguientes 2 semanas, el equipo forense excavó meticulosamente el área. Encontraron los restos de 18 personas, hombres y mujeres, algunos muy jóvenes, enterrados en fosas poco profundas, exactamente como Ramiro había dicho. Cada uno fue exhumado con cuidado, documentado, preparado para identificación mediante ADN. Después de 40 y tantos años, algunas familias finalmente tendrían respuestas. Algunos desaparecidos finalmente serían identificados y recibir un entierro digno. A la mañana siguiente decidí investigar. Usé el radio para contactar a la oficina principal del parque en Bariloche. Pregunté sobre la historia del Cañadón Oscuro, si había alguna historia asociada con ese lugar. La respuesta que recibí me dejó helado. ¿Por qué preguntas sobre el Cañadón?, dijo Ramiro, mi supervisor. Solo curiosidad. ¿Hay algo que debas saber? Hubo una pausa larga. Mira, Mateo, oficialmente no hay nada, pero extraoficialmente, ese lugar tiene historia, historia fea. Me contó que en la década de 1970, durante la última dictadura militar en Argentina, el Cañadón Oscuro había sido usado como lugar de desapariciones. Era remoto, inaccesible, perfecto para hacer desaparecer a personas sin que nadie lo supiera. Se estimaba que al menos 20 personas, activistas políticos, estudiantes, maestros, habían sido llevadas a ese cañadón y ejecutadas allí. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, probablemente enterrados en fosas poco profundas en algún lugar del bosque, ocultos bajo décadas de hojas caídas y crecimiento vegetal. Los guardaparques más viejos dicen que ese sendero está maldito, continuó Ramiro, que los espíritus de los desaparecidos todavía están allí, buscando ser encontrados. Pero son solo supersticiones, ¿entiendes? Nada oficial. ¿Alguna vez alguien ha reportado cosas extrañas ahí? Otra pausa. Algunos han reportado escuchar voces, sentir presencias. Un guarda forestal en los 90 dijo que algo lo atacó en ese sendero. Lo encontraron inconsciente con marcas en los brazos, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Pero estaba solo, no había nadie más en kilómetros. Miré mi propia pierna. Todavía tenía moretones donde algo me había agarrado el día anterior. Moretones en forma de dedos. ¿Por qué nadie me advirtió sobre esto antes de asignarme este sector?, pregunté, intentando controlar mi voz.